Bueno, señoras y señores, primer machimbre. Primer revestimiento. Primer revestimiento, es verdad. Ya está todo aislado. Por lo menos este lado. Aquel no. Ah, Le pusimos tramposa este la aislante de loca. 10. ¿Cómo? Este aislante de 10 le pusimos. Sí. Y tengo de 2 centímetros. Para no morir. ¿Estás hablando con 3 tornillos en la boca? Sí, perdón, tengo esa costumbre. Mientras no te lo tragues. Si ya es un camión frigorífico. Ahí está bien allá al medio. Un medio cachito más para acá. Ahí estoy perfecto. Quedan muchos caminos para que recorramos. Siempre viajando juntos, mate en la mano. Paisajes muy hermosos que siempre te ¿Queda bien arriba? rodando donde sea. Bueno, yo les cuento. Vamos a poner uno en un borde, otro en el medio y otro en la punta. Yo haría eso. Un tornillo en cada. No, en cada perfil un tornillo porque después el machimbre hace esto. Para eso está puesto el perfil. Exacto. No, bueno, pero yo ahora le pondría uno en la punta y después después al voy. final se completa. Después voy emprolijando. Sí, yo también soy así de ansioso, pero después me faltan tornillos. Ya me pasó con. Poniendo Durlock ya me pasó. ¿Cómo te faltan tornillos? No, te pones a pintar y no hay tornillos puestos, por ejemplo. Ah. Escucha, y el tema de los caños de la luz, ¿no? Sí, Se pone antes antes. de sí, por revestimiento. supuesto. Antes del revestimiento. Lo cual- Yo lo puse antes del aislante también. Lo cual en las paredes, en la parte de ahí de las ventanas, no hay nada de lo que es luz. No, va todo por acá arriba. ¿Se ve? Sí, porque aprovechaste la ochavita del techo. Exacto. Todo va todo por arriba. Por ahí arriba va 220. ¿Y lo 12 que- volt y el cable para la cámara trasera que vamos a poner para estacionar y no romper autos. Espera. ¿Y los que no tienen esa ochavita, cómo ponen por acá atrás? ¿Tienen un espacio? No, porque te jode esto. No tienen espacio. Y atrás del revestimiento se la Ah, tienen que rebuscar. Por el piso. O O por por el el- piso también. muy bien, Dieguito. O por el piso. también. O por el techo acá arriba. O por el techo si tienen espacio. Pero ¿y cómo hacen para poner, viste las llaves de la luz, del enchufe? Que no usen. No, ahora te explico. Esperá que pongo este. Que para. Acá, por ejemplo, En este caso, ahí va a estar la cama, ¿no? Acá y va la acá va a haber un enchufe, me imagino, al lado de la cama. No, ahí abajo no. Te explico por qué. Oh. Acá hay un caño del colectivo. Yo no puedo bajar con un caño y atravesar este. No puedo bajar con un flexible y atravesar este caño. Claro. Entonces, como acá va a haber un mueble, guardarropa, Sí. los tomas van a estar de acá abajo. ¿Entendés? Espero que los enchufes, los que son así, no se caigan. No, no se caen. Una gomita. No se caen. Diego resuelve Los todo. pegamos Lo fácil. pega con Fastix y no lo sacas nunca más en tu vida. No, no se caen. No se En caen tu para puta nada. vida. Hace mucho calor. Ya estamos. Bueno, ya está entonces, ¿no? El primero. El primero está, ahora vamos a marcar el segundo. Lo que pasa es que hay que hacerle un cortecito acá en diagonal. Espera, que no Como sé. termina el parante. Ahora hay que ir copiando esta forma. Exacto, así acá y allá que llegue a la mitad del perfil que está al lado de la ventanita del baño. Para que agarre el otro que va hacia adelante. Esta. Va a llegar hasta ahí. Exacto. Y, ahora le voy a Y poner después el- va al contramarco de la ventana una vez Y que ahí está puesto todo el tapamos, justo machimbre. tenemos la Igual es el suerte de baño. que está dentro del baño. Pero sí, lo vamos a revestir de alguna forma. Igual, claro. Listo, tiene todos los tornillos puestos. Muy bien. Buen día. Hoy domingo, un nuevo día, pero acá se sigue trabajando. Miren cómo estamos.
Ya hemos forrado todas las paredes con el machimbre. Ya tiene puesto el aislante que es el isover para el techo, que sirve para techo y paredes. Es el que usamos siempre para poner en las construcciones. La gente, los techistas lo usan mucho. Esto está buenísimo porque aísla un montón. Y el telgopor. Atrás de las paredes está el telgopor. Acá todavía no pusimos más nada de telgopor. ¿Por qué? Porque Diego está poniendo instalando eléctricamente. Ahí va. Ahí estamos. Contá lo que estás haciendo. Estoy fijando las cajas, ya había tirado los caños de luz y ahora estoy fijando las cajitas de paso. Esperá que dé vuelta la cámara. Así ya. Bueno, acá estamos de nuevo. Di vuelta la cámara, así se ve mejor. ¿Qué onda acá? Entonces, estás poniendo... Yo ya había puesto el caño corrugado con la línea de 220, la línea de 12 volt. Entonces lo que estoy haciendo ahora es ya instalar las cajas de paso. Las fijamos ahí, después van a quedar fijas con el machimbre para poder tapar ya este diagonal. Así que estoy con eso, a ver si puedo pasar los cables a la tarde o poner el machimbre. ¿Esos cables van a ser de 12 volt o de... Este que tengo en la mano 220. O de 220. La línea de 12 volt va por acá al medio, por eso no está puesto este machimbre todavía. Ah. Porque 12 volt acá adentro, la iluminación va a ser 220 y parte de 12 volt. Acá adentro necesito 12 volt acá, que va a estar la bomba, pero esta la voy a traer por acá, por la pared que va a ser de este divisor del vanitorio. Y voy a necesitar 12 volt acá para la iluminación del baño, pero viene por acá al medio a la división de la pared también. Así que 12 volt es tranqui la instalación, no hay mucho. Vamos todo con 220. ¿Cómo con 220? No, como digo, tenemos que usar los paneles. No, pero los paneles, el inversor invierte lo que viene en los paneles, tira 12 volt y lo transforma en 220. Quiere que tanto. Así que bueno, espero con Para la gente que no sabe instalar esto. Afuera hace Porque- 2000 grados, acá adentro hace 800, maravilloso el telgopor. Che, sí. Hace calor, igual. Un dato súper importante, doy vuelta a la cámara. Súper importante este dato. ¿Saben qué? El Atermix. Búsquenlo. Y si ya tienen su motorhome y siguen teniendo calor adentro, pintura Atermix. Es la exterior del techo. Es la exterior del techo, la que se pasa arriba del techo, 2 o 3 manitos, baja 10 grados la temperatura. Literal, Es una ¿eh? maravilla. Sí. Y es blanco. Comprobado. ¿Comprobado? Sí, comprobado. Únicamente blanco viene, no se puede pintar arriba con otra cosa. Blanco, pero hermoso. Un hermosor. Bueno, al final cayeron turistas, cayeron visitas y nos cortaron. Pobre, los turistas parece que tienen la Oh. culpa de todo el atraso. No. No, igual se fueron, salen a pasear, Fin de así que... semana. Claro, tranqui. Y la visita sí, nos tuvimos que sentar, Dieguete, a atenderlos. Vino mamá. Así que cortamos del trabajar. Entonces, como verán, es de noche. Y estaba la luz prendida. Es de noche. Y estamos acá con la luz. Siguiendo. Seguimos trabajando para mostrarles a ustedes cómo está flapeando acá mi loco. Un flap. ¿Por qué? ¿Por qué el flap? ¿Por qué el flap? Porque estoy acomodando la maderita que va en ese ángulo que está ahí arriba. ¿En este? Sí, que no es del todo parejo, y le estoy dando la forma que pide. Bueno, pero mira, falta una solita. Falta una de ese lado y ya quiero terminar las otras. Mañana. Porque quiero terminar. Me quiero ir. Mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy un nuevo día. Anoche se nos hizo muy de noche y tarde, pero bueno, pudimos terminar este pedacito. A ver. Y ahora falta este pedacito. Que por suerte, acá mi loco. Hola. ¿Cómo va? ¿Calor que hace acá? Che, estás re limpito, estoy viendo, ¿eh? Hombre Todo lo trabajador, que puedo. si lo hay, o no. Todo lo que pueda. Me muerto de calor porque Está re estamos pesado. con ventilador.
Acá estábamos en La Falda, en Córdoba, con ventilador, porque está haciendo 33 graditos. Sí. Pero bueno, por suerte se nubló. Bueno, contame qué vas a hacer. Me Pará, falta- voy a dar vuelta a la cámara, porque te va a tomar mejor Ok. el plano. Vamos. Al revés. Bueno, ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué seguimos? Porque hace mucho calor para estar en esta parte del techo. Igual acá atrás no está mucho más fresco. Pero tenés la claraboya más cerca, mirá. Está cerrada. Ah, bueno. Ahora que corre un poquito de aire, dale. Vamos, todo ventana. Vamos a abrirla. Todo ventana. Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Tengo que revestir todo este fondo. Vamos a cerrar hasta acá, hasta esta altura más o menos ciego, Sí. derecho. Y después le voy a hacer un jueguito hacia adentro para tener una estantería loca ahí. Vamos a ver qué sale. Sí. Ahora me encuentro con que me faltaban 2 lucecitas de afuera, 2 luces testigos de la punta del colectivo, así que ya hice la instalación de esas 2 lucecitas. Y acá en el medio, si ves el agujero, Que antes no estaban esas luces de los no costados. tenían luces arriba. No, mirá. Y el agujerito este Sí. es para la cámara de retroceso que compramos para el estéreo con la cámara de retroceso porque no se ve un carajo. Claro, no tenemos espejo ni cómo ver para atrás. La cámara de retroceso lo que tiene es que trabaja con cuando pones la marcha atrás, con la luz de marcha atrás, con la blanca. Se Sí. activa con la blanca. No tiene luz de marcha atrás. Me di cuenta recién ahora. Entonces, para la verificación también necesito tener luz de marcha atrás. Con lo cual, no le voy a poner el bulbo, la caja, todo, la instalación original porque no me voy a complicar la vida. Le voy a tirar un cable de acá por abajo del colectivo derecho a la palanca de cambios. Espera. Tip número 1. Es un tip Sí. medio trampo. De medio tramposo. Pero si tienen un bondi de este estilo que atrás tienen todo cieguito, es una buena opción. La cámara. En vez de... No, pero la instalación que vos decís. Porque en vez de hacer todo este kilómetro, pasás el cable por abajo, chuc, y nos Si vemos. tiene luz de marcha atrás no tiene problema, si no tiene luz de marcha atrás como este caso, pasamos todo por abajo y ¿sabe qué? Voy a por el agujero de la palanca, donde pongo la mano en la palanca, le pongo una teclita y hago marcha atrás, ¿En la misma palanca? en la misma palanca. Ah, re pro. Así que voy a hacer la estructura de este revestimiento, pero no lo voy a revestir todo, me voy a dejar unos huecos ahí para poder pasar el cable este famoso que no lo tengo, hoy ya salí a comprar, no vuelvo a salir a comprar, mañana lo voy a comprar. Así que igual tengo para un ratito con la estructurita, ya la van a ver. Pará, pero ¿por qué yo...? Esto estaba bueno, tenés. Porque, les cuento, yo quería aprovechar este buche, esta parte. Es un montón en un motorhome. Fíjate, tengo 2 manos mías entran. 2 manitos así entran. Lo cual es bastante. Entonces mi idea era para usar esto para poner, no sé, hacer estantes. Viste estas cosas de minita que queremos, la crema, un libro, o no tan minita, ¿no? Puede ser también. Minito. O minito, o lo Sí, yo me arreglo con un gancho para colgar un ¿Vos te calzoncillo, arreglás? un gancho para Vos colgar te la arreglás remera. vos te arreglás con una botella de whisky acá Eso para mí es suficiente. y un vasito. Porque yo whisky te lo estoy debiendo. Bueno, esa es la idea. Que haga, si me puede hacer diete, unos estantecitos así. Vamos, estamos como queremos. A mis amigos españoles. Acá estoy poniendo la espuma con aluminio, ahí les muestro el aluminio. Espuma con aluminio. Que veo que muchos cuando camperizan lo ponen con el lado plateado a la vista, porque no sé si les gusta el lado plateado a la vista, pero es al revés. Esto está hecho para los techos. Los techos tienen que, no solo es para goteras ni para temperatura, esto es para que la condensación de la humedad de adentro pueda respirar y no volver, salir y no volver, con lo cual sale del lado blanco, no vuelve del lado aluminio. Acuérdense, aluminio para el lado de la chapa, blanco para el lado de la vista. Queda más cheto el aluminio, pero no se va a ver igual. Y ahora va telgopor, como en todo el colectivo, telgopor de 2 centímetros para reforzar la aislación térmica. En el lugar donde nos da la profundidad le pongo 2 placas de telgopor. Así que... ¿Por qué 2 placas? ¿Porque te sobra o porque no, son maniáticos? Primero porque tenemos bastante telgopor. Y segundo porque si tengo lugar le pongo doble. Cuanto más tenés, más aislación tenés. Perfecto. Voy avanzando con la estructurita de acá atrás. Voy inventando en el momento, por eso se los muestro a medida que voy avanzando, porque voy pensando y pensando cada cosa. Por suerte se largó la lluvia, lo cual refrescó un montón.
Pero son las 10 de la noche y ya vamos cortando, ¿o no? No sé, pero sí, vamos Ah, sí, cortando. ya está, vamos a comer. Bueno, miren lo que hizo acá Dieguete. Soleras y montantes, las mismas que se usan para los recubrimientos para el Durlock. Se armó una estructura, ¿sí? Acá en el fondo, ya está aislado el telgopor. Y se armó esta estructura, ¿para qué? Para poner después acá un estante o dos, vamos a ver, según lo que tengamos que poner. Y si no, alguna madera que tengamos por ahí. Y bueno, y acá, esta estructura, ¿por qué? ¿Por qué está acá? Porque acá va a ser como teníamos antes en nuestra casita rodante. ¿Se acuerdan que en el fondo todo esto era un buche para guardar ropa? Tac, puertita, puertita, puertita. Va a haber 3 puertas. 2 y 1 como siempre. Bueno, si vos lo decís, yo te iba a decir que te iba a compartir la mitad, pero si vos lo decís, no, mitad para allá, mitad para acá. Es importante tener la ropa separada, porque yo estuve charlando con muchos viajeros. Tienen la ropa mezclada. Está bien, cada uno hace lo que le es más cómodo. Pero esta persona, que debe saber de quién estoy hablando, estaba renegando de que no encontraba su ropa y que no encontraba la ropa del otro y que no sabía cuál era la ropa del otro. Separemos, chicos, si estamos 24/7 juntos, separemos la ropa, aunque sea. ¿Hoy qué es? Hoy es 5 de... ¿qué O estamos? 6. 6. Bueno. Yo te dije 5, pero 6. Esto De marzo. Esto te lo da la De marzo, temporada. del 2023. Bueno, marzo, 6 de marzo del 2023. Y son las 10:10 de la noche. Yo ya tengo una tartita en el horno, así que vamos a comer, corta acá. Mañana sale el sol y va a estar hermoso y les seguimos mostrando. Chicos, chau. Día nuevo, por acá seguimos. Pasó la tormenta anoche y ya tempranito empezamos de nuevo con la parte que quedamos ayer, que era forrar acá lo que es la parte de nuestro dormitorio. Va a quedar un estante o 2, yo creo que va a ser. Forrar la cola del colectivo, cerradito acá, y acá 1 o 2 estantes según elija. Vos la también, patrona. vos también. Escucha, pero y acá va a haber un buche como, ¿vieron las puertitas de la casa rodante? Que levantás y guardas toda la ropa. Y ahí también, ahí Acá arriba. también. Sí, podés traer tu tapado de piel. O sea, ¿puedo llevar los tacos agujas? Sí, para meter en la arena o en el barro. Es vallo. Bueno, entonces, explica un poquito cómo lo forraste para el que no lo sabe, que entienda un poco, o por ahí damos alguna idea. Mostraste vos cómo fue toda la perfilería, con perfilería de 35 de construcción en seco. Ahora estoy forrando la espalda de lo que sería la estantería. Y sigo forrando acá lo que sería la espalda del placarcito. Ujú. Tengo que dejar un huequito porque acá pasa el cable compramos una camarita para marcha atrás porque si no voy a romper autos a lo loco. Así que tengo que dejar un agujerito por si tengo que pasar algún cable. Y después revestir toda la pared de acá abajo, que va a ser la pared de la habitación. ¿También con machimbre? Sí, todo está abajo con machimbre. Muy bien. Todo machimbre. Machimbre de media. No me gusta la palabra machimbre, pero es machimbre. Igual, por lo que vimos, es lo más económico, y me parece que es lo más lindo como queda. Y es lo más fácil de trabajar. Sí, También. sobre todo en esta parte, que no sé si se dan cuenta, está como curvito así, es bastante flexible. Con una placa de melamina, que a mí me encantaba, iba a ser más difícil y aparte mucho más caro, ¿no? Y vamos a tener que ser siempre 2 o 3, y no siempre somos 2 o 3. A veces somos nosotros 2, a veces sos vos sola, a veces soy yo sola. Claro. Entonces había que buscar algo fácil que lo podamos hacer. Bueno, seguimos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdón.
Bueno, por acá seguimos, son las 4:30 de la tarde, hace calor y miren el tip que hice. Friselina azul. Está todo dando el sol. Esta ventana que es terrible, como entra el sol. Y con los saldos que teníamos acá. ¿Eso cómo se llama, Diego? Fieltro. El fieltro. Una tablería, pero para el sol. Pero hace 33 grados. Así que, nada, quería mostrarles cómo avanzamos. Mirá, Casi. ¿viste? Antes lo viste blanquito hace unas horas atrás. Y ahora ya está forradito. Esto, ¿por qué es? Eso es, lo dejé así porque si puedes enfocar, se ve Sí. un agujero que sale hacia afuera. Corto, de ida y vuelta. Bueno, esto entonces, ¿por qué es este cuadradito? Lo dejé Porque así ahí... porque acá, mira, si lo podés ver, ¿ves ahí que hay un agujerito? Sí. Bueno, por ahí va a venir la carga de agua. Como acá va a ir el tanque, va a venir por acá. Y acá en el piso, acá está la bajada del tanque. Acá en el piso Y porta anteojos. va a estar el tanque, entonces la carga del tanque la vamos a hacer desde acá. Ah, perfecto. Por eso lo dejé, cuando ponga la manguera, mañana máximo, Sí. ya termino de cerrar el panel. Está Ahora lo que estoy perfecto. haciendo es cerrando los costados, todas El las detalle. imperfecciones, y ya empiezo a... Pero el detalle, ¿no? Porque acá, fíjate, que hay que cortar nada, tipo... ¿Ves? Sí, Esa partecita. sí, ahora tengo que prolijar ese y estoy preparando el de este lado. Así cierro acá abajo y ya me voy para arriba a laburar con los... Fabricante de muebles a Estantes. medidas, mi loco. Bueno, pará, y voy a mostrar afuera. Bueno, vamos por acá. Miren. Al rayo del sol. Y ya estoy tomando temperatura. Así que voy adentro, que está más fresquito. Gracias a la aislación. Un dato, no pongan friselina azul porque atrae los rayos solares. Si es blanca, mejor. Ya tenemos el tanque en posición. Ahora lo que voy a hacer... Si llegaste hasta acá, significa que llegaste al final del video. Así que déjanos en los comentarios la palabra tanque. Y ahí vamos a saber quiénes son los que miran los videos hasta el final. Bueno, gente, nos dejamos. Si no se suscribieron todavía, suscríbanse. Que siempre te mostramos, rodando donde sea, todos nos ayudamos.